Buenos días en la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 30 minutos del día 29 de abril de 2021. Nos encontramos reunidos en Sala de Oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a efecto de celebrar la audiencia de impugnación contra determinaciones ministeriales, deducía el número carpeta judicial 03/261/2020 por el posible hecho delictuoso de fraude cometido en agravio de María Marcela Torres Díaz Solano. Se hace el conocimiento que la presente audiencia es presidida por el juez de control, maestro Gonzalo Ruz Ortiz. Enterados de lo anterior, inicia la presente audiencia. Gracias. En atención a los datos proporcionados por el licenciado asistente de sala, se declara abierta la presente audiencia. Perfecta identificación y registro, únicamente su nombre, Ministerio Público. Sí, señoría, buenos días. Licenciado Ranferi David Román Ávila, agente del Ministerio Público, con datos ya proporcionados previamente al auxiliar de sala. Asesor jurídico. Buenos días, señoría, buenos días a todos. El licenciado Mario Alberto García Rojas, con número de cédula 3558434, expedida por la Secretaría de Educación Pública, y demás datos ya proporcionados al auxiliar de sala, señoría. Y está conmigo, en calidad de víctima, María Marcela Torres Díaz de Sollano, y en representación de las víctimas también mis hijos, Luis Javier Pérez Torres y Marcela Pérez Torres. En esta audiencia está asistida por el asesor jurídico particular. Es su deseo que él tome su asesoría. Acepte y proteste el cargo, por favor. sí, su señoría, se acepta y protege el cargo conferido. Gracias. Pregúntele a su asesor si sus datos personales quiere que se encuentren en resguardo o sean públicos. Públicos, sí, públicos está bien. ¿Públicos? Sí, sí le podemos no por el aire, sino porque No se escucha muy bien. ¿Me da su nombre completo? ¿Yo? Sí, María Marcela Torres Díaz de Sollano, ¿Edad? 55 años, Fecha de nacimiento. 2 de junio del año 65, Estado civil. casada. ¿Tiene alguna profesión? Sí, psicoterapeuta. Domicilio completo, por favor. Pico de Verapaz, número 449, Torre 1, departamento 11, en la delegación Tlalpan, Ciudad de México. Código postal 14210. ¿En qué labora? Soy psicoterapeuta y, sí, básicamente, Estado civil. casada. Gracias. ¿Pertenece a una entidad o comunidad indígena? ¿Pertenezco a alguna, ¿Comunidad indígena? pues no pertenezco, pero trabajo con ¿Perteneces a una? ¿Pertenece o no? ellos? No, No, ok, gracias. me encantaría. ¿Ya le hicieron saber sus derechos constitucionales de esta audiencia? ¿Perdón? ¿Ya le hicieron saber sus derechos constitucionales de esta Así audiencia? es, ya me hicieron saber. ¿Tiene alguna duda? No, ninguna. Gracias. Esta audiencia fue solicitada por usted Correcto. para efecto de que se lleve a cabo la impugnación en contra de determinaciones del Ministerio Público respecto a un no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación CI-FD-F-UI-1-S-D-D-390-D que se sigue por el hecho con la apariencia de delito de fraude, en el cual usted es víctima, y se tiene como investigados a María Marcela Torres Díaz de Sollano y como asesores jurídicos, de Jesús Díaz de Sollano, el cual no ha sido citado por el Ministerio Público en sede ministerial. ¿Es así? Es así. Por lo tanto, no era necesaria su notificación para esta audiencia. Y en ese tenor le concedo el uso de la palabra, asesor jurídico. Sí, señora, con su permiso. Efectivamente, su señoría, en la carpeta que usted ha hecho referencia, en fecha 30 de marzo del presente año 2021, se nos notificó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, motivo por el cual en fecha 15 de abril del presente año se presentó escrito de inconformidad y solicitando se señalara fecha de audiencia para tal efecto. Manifestando su señoría que en esa semana... Permítame. Sí, señor. Este 30 de marzo del 2021 que fue notificado, ¿qué?
fue notificado el acuerdo de no ejercicio de la acción penal. Este es el que emite los asesores del procurador. Así es, su señoría. ¿Y la del Ministerio Público Investigador qué fecha fue? Ok. Aunque no se nos hizo de conocimiento, su señoría, ese dato, únicamente se nos notificó este acuerdo. Hay una fecha, licenciado, de un Sí. ejercicio, ¿no? Sí, de la propuesta por parte de la gente del Ministerio Público Sí. adscrito a financieros es el 27 de julio del 2020. Julio. Julio 2020. Gracias. Adelante, licenciado. Ok, perdón, señoría. Le comentaba que en fecha 15 de abril de los corrientes se presentó escrito de inconformidad, el cual fue presentado en la temporalidad de los 10 días que marca la ley, esto tomando en consideración que esta semana donde fue notificado fue Semana Santa, señoría. Entonces estamos en tiempo. Adelante. ¿Me permite ya Sí, adelante. seguir? Ok, ok. Su señoría, es de manifestar que en fecha 22 de mayo del año 2019, la víctima aquí presente, María Marcela Torres Díez de Sollano, 22 de marzo del 2019. de mayo, su señoría, De mayo. de mayo, sí, me voy a acercar más el micrófono, ¿sí? De mayo del 2019. Sí, la señora víctima aquí presente, María Marcela Torres Díez de Sollano, presentó escrito de noticia criminal, a la cual se le asignó el número de carpeta que usted ya mencionó, el cual es correcto, su señoría, y se le señaló la unidad de investigación número 7 de la Agencia Investigadora B de la Fiscalía para Delitos Financieros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En esa denuncia de hechos que ella menciona, su señoría, hace de conocimiento al Ministerio Público hechos que, salvo error de apreciación de su parte, pueden ser constitutivos de algún ilícito o algunos ilícitos cometidos en su agravio. Para tal efecto, la señora en su escrito de denuncia señala que en fecha 30 de septiembre del año 2016 se le adjudicó vía testamentaria el inmueble, su señoría, ubicado en la calle de Sinaloa número 66, en la colonia Peñón de los Baños. Permítame, inmueble ubicado en la calle Sí. Sinaloa número 66, en la colonia Peñón de los Baños, código postal 15, Alcaldía Venustiano Carranza, Sí. código postal 15520, en la Ciudad de México. Esto mediante escritura pública del notario público 96 de esta Ciudad de México, su señoría, señalando inclusive en el escrito inicial de denuncia que a ella se le adjudica, al igual que a sus hijos, ¿sí?, esa propiedad, sus hijos de nombre Marcela y Luis Javier, ambos de apellidos Pérez Torres, ¿sí? Siendo el caso que ella tenía conocimiento, su señoría, que ese inmueble, antes de que se le adjudicara a ella, derivado de que viene la propietaria inicial, era su abuela, de nombre María Concepción Sada de la Fuente, ¿sí? ¿Sí? Concepción Sada de la Fuente, digamos que era la propietaria original del inmueble, y esta a su vez se lo hereda a la mamá de la hoy víctima, derivado de que fallece en el año 2003. ¿Cómo se llama la mamá? Marcela No, Díez de Sollano. permítame. Marcela Díez de Sollano Sada. Sí. Teniendo la cual de igual manera su señoría fallece en el año 2013, y previo a los trámites de juicio
testamentario ante el notario es que hasta 2016 se le adjudica a los denunciantes en esta carpeta de investigación. Sin embargo, la señora María Marcela, víctima aquí presente, tenía conocimiento que ese inmueble, su señoría, estaba siendo arrendado y que incluso Lomelín Hermanos Bienes Raíces son los administradores de ese inmueble y quienes se encargan de cobrar rentas y de administrarlo, de ese inmueble al igual que de otros inmuebles, su señoría. Pero en el caso particular nos corresponde este inmueble. Es por lo que posteriormente Lomelín Hermanos Bienes Raíces, cuando la señora María Marcela empieza a hacer y sus hijos ya son adjudicados, se les había adjudicado el inmueble, después ya habían sido dueños, le empiezan a requerir a los administradores ciertas cuentas e incluso les informan los administradores que dicho inmueble se encuentra bajo arrendamiento derivado de un contrato de fecha firmado en fecha 1 de abril del 2011, en donde Lomelín Hermanos Bienes Raíces, en representación de la en ese momento dueña María Concepción Sada de la Fuente, firmaron como arrendadores, y como arrendatario Jesús Díez de Sollano, en representación de Aduanas SADCB, y que Permítame. Sí, su señoría, con todo gusto. ¿Representación de quién? De Central de Aduanas Sí, SADCB. sí. ¿Okay? Eso es lo que a ella le informan. Posteriormente, su señoría, la señora le hace del conocimiento al Ministerio Público que en el mes de agosto del 2016 el C inculpado, Jesús Díez de Sollano, le entrega una copia simple de diverso contrato, el cual es de fecha 1 de noviembre del 2011, teniendo como objeto un contrato de arrendamiento, teniendo como objeto principal de ese contrato de arrendamiento el mismo inmueble, su señoría. Marcado, no es necesario que se lo repita, ¿verdad? No. Ok, perfecto. En donde el señor Jesús Díez de Sollano le dice, mira, este ahora es el nuevo contrato. En ese momento, la señora, aunque fue en copia simple, le pregunta a Lomelín Hermanos Bienes Raíces y les dicen que no, que ellos no saben nada de ese contrato, que el contrato que está vigente es el de fecha 1 de abril del 2011. Motivo por el cual la señora no le toma todo el interés, sin embargo empieza a partir de esa fecha de manera personal a checar si efectivamente ese contrato era válido o era cierto. Sin embargo, existía uno previo, el cual ella tenía el conocimiento que era el que estaba vigente y el que estaba surtiendo sus efectos. Sin embargo, derivado a que ella no es parte en esos contratos, el notario no le expide ninguna copia, no sabe si efectivamente es válido, y el Archivo General de Notarías del Estado de México pues no tiene incluso hasta la fecha ningún asiento de ese poder, ya que el notario no lo remitió. ¿Cuál poder, no obstante, licenciado? ¿Cuál poder? De ese contrato, No. último contrato, que fue el que coincidentemente se elevó, A ver. se pasó ante la fe del notario. Sí, Es que no me ha dicho eso. ¿Es un contrato que se elevó ante notario? así es. ¿Cuándo? Únicamente se ratificó en las firmas, su señoría, al parecer, en fecha 3 de noviembre del 2011, al parecer, su señoría. De esta ciudad capital. No, su señoría, en el Estado de México. ¿Estado de México? Déjeme confirmar la fecha, señoría, para no
Es que esta es la fecha pero la... ¿Y sabe quién estaban ahí como arrendatarios y Así arrendadores? es, su señoría, voy a esa parte precisamente. Es Jesús 10, ¿con quién? A ver, señor, si me permite, porque aquí esto es algo muy interesante. La señora se percata que coincidentemente en ese contrato, ahora el que es arrendador, su señoría, es Jesús 10 de Sollano, en representación de María Concepción Sada de la Fuente. Y como arrendatario, su señoría, viene siendo la misma empresa, que es Central de Aduanas México. Señalando desde este momento que Central de Aduanas México, el dueño principal es el referido Jesús 10 de Sollano. De igual manera, su señoría, es de comentarle que en ese contrato se establecen cláusulas muy... Licenciado, a ver, permítame tantito. Sí. Esta audiencia Sí. es para revisar la determinación del Ministerio Público. ¿Me va a dar todos los antecedentes de la investigación? No, su señoría. Ah, sí, porque... De forma muy concreta quiero... Sí, concreta, porque Sí. si no me va a dar todos los datos de la investigación, pero el punto medular de esta audiencia es la determinación del asesor. Sí era importante comentarle, su señoría, derivado a que, y termino este hecho fáctico, en el sentido de la que la señora no tenía pleno conocimiento que ese contrato definitivamente estaba surtiendo sus efectos, o era simulado o era ilegal. Posteriormente, su señoría, es de manifestarse que en fecha 24 de mayo del año 2019, la señora se presenta al Ministerio Público a ratificar su denuncia y o querella, incluso por el delito, en ese momento le señalan de fraude, y lo hace de igual manera en representación de sus hijos antes señalados. Esto es de Sí, Marcela y Javier, sí, ¿qué más, así es. licenciado? Por lo cual en ese momento presenta el poder y queda debidamente legitimada la querella. De esa misma manera, su señoría, es de manifestarse que se solicitó la realización de diversos actos de investigación, entre ellos que se recabara copia certificada al Archivo General de Notarías del Estado de México, lo cual el Ministerio Público realizó, y siendo que esta dependencia contestó señalando que no tenía todavía lo tenía el notario. Posteriormente, ¿perdón? ¿Cómo dijo? Que no tenía registro de esa escritura Ya. de donde se había celebrado el contrato de referencia, el segundo. Posteriormente, el Ministerio Público le requiere directamente al notario, y es el notario que contesta y manda una simple copia de la escritura donde aparece ese contrato de fecha 1 de octubre del 2011. Sin embargo, su señoría, también se le solicitó al Ministerio Público... A ver, permítame tantito. Sí. 1 de octubre. Sí, señoría. La fecha del segundo contrato es 1 de octubre del 2011 y la escritura donde se ratificaron las firmas es 3 de noviembre del 2011. Ante la fe del Notario Público número 21 del Estado de México. ¿Es de octubre? ¿De qué fecha? 1 de octubre, la fecha del contrato es 1 de octubre del 2011. Ahí aparecen como arrendatario y arrendador los que me mencionó. Últimamente, así es. Ok. Sí, ¿qué más? Posteriormente, su señoría, de igual forma se le solicita al Ministerio Público para efecto de que cite al apoderado legal del Lomelina Hermanos Bienes Raíces, para efecto de que señalen a quién se le ha pagado las rentas, porque ellos vienen cobrando las rentas derivado de ese contrato inicial durante casi 9 años. Sin embargo, al día de la fecha, la señora no ha recibido cantidad alguna de ese dinero. Ahora sí, su señoría, me permito... ¿Cuándo? Permítame. Sí. ¿Y sí se le citó? ¿Sí compareció? ¿Apoderada de Lomelí? No, nunca lo citaron, nunca el Ah, no lo citaron. Nunca lo citó.
Incluso, su señoría, para efecto de establecer... ¿Qué actos de investigación han realizado? Así es, ha realizado, sí, su señoría. Son la copia del registro del notario público número 21 del Estado de México. Sí. ¿Qué más? Ahí el requerimiento que le realiza al notario número 21. Sí, ya me lo dio, Lizao. ¿Qué ese más? ya, siendo los únicos actos de ¿Nada más investigación. ese es el único acto que ha hecho? Así es. Muy bien. A pesar de que se le ha... ¿Y ustedes pidieron la cita de la poder de Lomelí? ¿Algún otro sí, acto señoría, pidieron pedimos, ustedes? ¿Cuál? Una vez de que estuviera el poder, la copia del poder, de la copia de la escritura de ese segundo contrato, se le diera intervención a perito en documentoscopía y grafoscopía, derivado a que la copia... ¿Qué más? Nomás dígame Sí, los así actos es, de investigación. sí, Dictamen, exacto, ¿qué más? de ¿Qué más igual pidió? forma, señoría, hacer una inspección Una inspección. en dónde? el lugar y del inmueble, Del inmueble. ok. materia de la presentación. ¿Qué más? La entrevista de Lomelín, señoría, El apoderado, ¿no? sí, y requerir algunas copias certificadas al Archivo General de Notarías para efecto de constatar incluso Sí, ¿qué más? eso, su señoría, básicamente. Esos 1, 2, 3, 4 actos de investigación. Así es, ¿Está bien? así es, señoría, sí. Muy bien. Adelante. De igual forma, su señoría, es de manifestar, y vamos al fondo del asunto. Sí, el Ministerio Público hace consistir su no ejercicio de la acción penal, ya que menciona que la agencia del Ministerio Público... Perdón, señoría. Dice, el MP funda su determinación al señalar que quedó establecido que la hoy querellante se presentó en la agencia del Ministerio Público a presentar su escrito de querella el día 22 de mayo del 2019, aproximadamente 2 años 9 meses después de que se percata de que el imputado Jesús Díez de Sollano le mostrara un contrato de arrendamiento de fecha 1 de octubre del 2011, celebrado entre Jesús Díez de Sollano en representación de María Concepción Sada de la Fuente en su calidad de arrendador y Central de Aduanas de México representada por su apoderado como arrendatario, contrato totalmente diferente al que ella tenía conocimiento, es decir, al 1 de abril del 2011. De lo anterior, como prevé el artículo 110 y 246, párrafo tercero, inciso B del Código 110. 110 y 246. 110 me dijo párrafo. No, del artículo 110 y 246, párrafo tercero, inciso B del Código Penal Sí. para el Distrito Federal, requisito de procedibilidad que es susceptible de prescripción cuando no se presenta querella dentro del lapso señalado para tales efectos, mismo requisito que debe atender la naturaleza del delito que, como ya quedó aclarado, es de querella. Esos son, cita el Ministerio Público incluso algunos otros artículos referentes a la prescripción y algunos criterios jurisprudenciales. Sin embargo, su señoría, y es el agravio que esta parte señala, en primer término, si bien es cierto, estamos hablando, inicialmente se presenta una querella por el delito de fraude, también lo es que también se denuncia el delito de uso o falsificación de documento falso, que puede ser incluso la escritura la cual se solicitó se peritara, su señoría. Sin embargo, el Ministerio Público toma en consideración que la señora víctima aquí presente señaló que en mayo del 2016 el hoy inculpado le indicó que ese contrato ahora era el vigente. Sin embargo, no se puede atribuir que en esa fecha, su señoría, es cuando ella haya tenido conocimiento de la víctima y del delito y del delincuente. ¿En qué fecha me dijo? Así es. ¿Qué fecha? En mayo del 2016. 19. Así es. 19, no 16. Pero del año 2016. ¿Cómo? A ver, señora, este tema son dos cosas diferentes, señoría, si me permite expresarle y aclararle. El Ministerio Público, en su determinación de no ejercicio, como la señora lo manifestó, él señala que en fecha
Me había dicho agosto del 2016. Sí, señoría, permítame. Así es. No mayo. Sí, que no, nunca dije mayo. En agosto del 2016, el señor Jesús... Sí, me quedó claro, por eso le quedé la aclaración. Sí, señoría, es agosto. Entonces es agosto, no es mayo. Del 2016, Okay, así es. mayo, agosto. Sí, perdón, mil disculpas, tienes razón, me equivoqué. Le hace del conocimiento de la existencia de ese contrato. Sin embargo, no se puede establecer esa fecha, su señoría, ya que existía un contrato previo, que para ella era el que estaba teniendo y surtiendo sus efectos. Ya posteriormente ella fue preguntando hasta llegar a la conclusión, pues, de que había algo muy raro y algo ilícito en ese contrato, que es en el año 2019 cuando presenta su querella, y donde incluso en últimas fechas, esto es en el 2020, siendo la última diligencia que practicó el Ministerio Público, el recibir la copia de esa escritura. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, su señoría, es la última... La fecha. Sí, permítame. Se recibe esa por parte del notario, su señoría, y inmediatamente lo mandan a un ejercicio de la acción penal. Es mediante 10 de julio del 2020, señoría, que recibe la copia simple. No viene ningún sello, algún holograma. Sí, ya me dio. Sí. ¿Qué más? Entonces, señoría, la señora ya posteriormente, incluso hasta este momento, sabe de la existencia formal de ese contrato. Sin embargo, el Ministerio Público, su señoría, es de manifestar que señala que el hecho por el cual se lleva la investigación es el delito de fraude, y el Ministerio Público señala, en términos del artículo 247, en su párrafo tercero, que el delito es de querella. Inobserva el Ministerio Público, su señoría, y ahorita le manifiesto en el sentido de que nos encontramos ante la presencia de 3 víctimas, como quedó establecido en la propia denuncia de fecha que se presentó el 22 de mayo del 2019, y así como la ratificación o comparecencia que realizó el Ministerio Público, en donde quedaron debidamente acreditados en su calidad de víctimas los hijos de la señora mediante el poder respectivo. Muy bien, entonces, nada más acláreme algo así para sí, que señor. tome nota el Ministerio Público. Cuando refiere la denuncia que se presentó en mayo del 2019, así lo asentó la hoy ofendida, que se le adjudicó a ella y a sus 2 hijos. Así es, su señoría. Por lo tanto, tienen el carácter de víctimas ofendidas. Totalmente. Bien, así Sí. lo señalaron. Así es. Muy bien. Y así está, y así viene en cuestión testamentaria. Así es. Así quedó los 3. Así es. Muy bien, adelante. Ya está debidamente acreditado. Muy bien, gracias. Esta situación que el Ministerio Público inobserva, su señoría, y no toma en consideración que es el motivo por el cual el delito o los hechos se deben de seguir de manera oficiosa, precisamente lo advertimos porque el Ministerio Público incluso únicamente notificó esta determinación derivado al oficio que aquí tengo en mis manos, lo cual fue en la fecha ya referida, fue únicamente de forma personal a la señora María Marcela Torres Díez de Sollano, y nunca dirigió alguna notificación a alguno de sus hijos para que pudieran ejercitar algún derecho sobre esta determinación. Aunado a su señoría, que ahora bien el Ministerio Público ha sido también omiso, porque si incluso él quería constatar y esclarecer el hecho de que si en el caso que nos ocupa hay una prescripción, pues yo creo, bueno, debió de haber citado a los 2 ofendidos restantes, esto es a los hijos de la señora, de forma personal, para efecto que ellos les manifestaran ellos cuándo se habían enterado de ese evento, o si es que, y nunca los citó, su señoría. Entonces es evidente que el Ministerio Público ha sido muy omiso, muy limitado en esta investigación, a tal grado que únicamente considera que solo es una víctima cuando ya está acreditado. ¿Qué edad tienen los menores, Marcela y Javier, por favor? 31 y 29. Sí. Gracias. Actualmente, ¿verdad? Sí, correcto. Pero al momento de
presentar la denuncia en mayo del 2019, entonces tenían 29 y 27, ¿verdad? 29 y 27. Es así, ¿verdad? Muy bien. 29 Luis Javier y 27 Marcela. 27 Marcela. Correcto. Y 29 Javier. Gracias. ¿Algo más, licenciado? Mira, básicamente esos han sido los agravios por los cuales la determinación debe de revocarse y solicitar, se siga de oficio los hechos, incluso hasta el esclarecimiento, ya que el Ministerio Público debe de observar los principios que rigen la investigación de forma objetiva, exhaustiva, y así incluso poder allegarse de más actos de investigación, más elementos para poder determinar el evento. Muy bien, gracias. Fundamentalmente. ¿Quiere manifestar algo usted? Sí. Pero gracias. únicamente en relación a esto. Correcto, por favor, su señoría. Bueno, primero que nada quiero decirle que ya estar aquí ante usted ha sido un largo camino de mucho trabajo y de investigación, y que, como dice mi representante, yo la verdad pues soy la nieta y la hija de las dueñas de estos inmuebles, de este inmueble en particular. Entonces yo era cercana, o sea, yo digo que este contrato es falso porque mi relación con ellas era cotidiana, no era como de verlas cada año. Entonces sabía cómo funcionaban las cosas. Por eso para mí fue una sorpresa en el 2016 enterarme de la existencia de este contrato, y me dediqué a investigar a profundidad. Y entonces me pareció pues muy sospechoso que en un contrato él fuera arrendador y en otro el arrendatario. También fui a Banamex a pedir información de la cuenta donde se depositan las rentas desde hace 30 años, y se me avisó que como él era cotitular en esa cuenta, junto con mi madre y mi abuela, esa cuenta también es de Jesús Díaz de Sollano. Entonces el arrendador, el arrendatario y el que cobra el que maneja la cuenta. A ver, ya me dio información de eso el señor. Y a mí se me cerró. Algo nuevo, que si no voy a tener que... ¿Ya? Bueno, pues ya es todo. ¿Sí? Sí, para no ser repetitivo, por favor. Ministerio Público, adelante. Sí, su señoría. Bueno, en contestación a los agravios manifestados por la asesoría jurídica, primero, bueno, los datos que proporciona en cuanto a los antecedentes y a los hechos me parecen correctos, no hay alguna aclaración o precisión que hacer, son las fechas adecuadas, y ya en particular respecto de los agravios planteados, bueno, a esta representación social le parecen insuficientes e inoperantes como para poder revocar la determinación de no ejercicio de la acción penal que fue emitida efectivamente en fecha 31 de agosto del 2020 y que estuvo fundada, como lo señala el asesor jurídico, en cuanto a la prescripción. Esto es en el artículo 327, fracción sexta del Código del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación a los artículos 105, 110 del Código Penal, la figura de la prescripción. En este caso, su señoría, los agravios que señala la asesoría jurídica son, en un principio dice que, bueno, que la representación social únicamente se dedicó a hacer la investigación por cuanto hace al delito de fraude y que dejó de lado una probable comisión de un delito diverso, como podría ser la falsificación o el uso de documento falso. Tal situación, su señoría, bueno, para dar contestación a dicho agravio es válido decir que en este caso la utilización o la falsificación de algún documento, en todo caso, y si es que fuera así, sería en todo caso el medio comisivo para la persecución del fraude. Por eso es que en ningún momento se tomó en consideración la investigación de ese ilícito de manera autónoma o independiente, sino únicamente como parte del medio comisivo a través del cual se iba a cometer, esto es el engaño, como elemento comisivo del fraude, y ahí quedaría subsumido y absorbido por parte de ese delito. Entonces, esa es la razón por la que no se estudió otro delito, sino el delito de fraude genérico, previsto en el artículo 230. Ahí. Perdón. No, su señoría no está sentado. Ok, mire, licenciado, asesor, es una constante de los asesores que vienen pues a defender la postura de su fiscalía, y es hasta razonable. Pero lo que no es permitido es que ustedes vengan aquí y agreguen cuestiones que a su consideración debían de haber sido insertas en el acuerdo.
Entonces, esto lo que usted me está diciendo es un punto de vista suyo. Y usted no viene a defender lo suyo, sino viene a defender el acuerdo que molesta aquí al asesor. ¿Sí me explico? Sí, su señoría, y en Entonces, ese sentido nada más me gustaría explicar que, bueno, en los dictámenes que se emiten respecto del no ejercicio de la acción penal, evidentemente no se puede adivinar o presuponer aquellos agravios que va a señalar la asesoría jurídica en caso de una impugnación. Se hace un estudio genérico del delito, de la propuesta que está realizando el Ministerio Público de Investigación, y probablemente existan ciertos puntos que no se hayan plasmado directamente en el dictamen, pero que al ser una situación que está señalando en este momento el asesor jurídico, de no dar contestación a ello, se estaría vulnerando el principio de igualdad de las partes. El asesor jurídico tiene derecho de hacer de manera oral en este momento, formular sus agravios, y nosotros de responder esos agravios, independientemente de que se haya insertado de manera directa o explícita, se está explicando al final, dentro de la misma línea de argumentación del dictamen, se está haciendo aclaración a esos puntos. Es por eso que me permito de alguna manera señalar esta situación. Resultaría muy complejo poder cerrar todo cuando a lo mejor, o sea, desde un principio se previó que este delito era un delito de fraude, porque es de explorado derecho que un delito de una falsificación queda subsumido dentro del fraude. Sería muy difícil colocar dentro de un dictamen o de una resolución todos y cada uno de las contestaciones a los posibles agravios que pudiera generar. Entonces, en lo personal, su señoría, con todo respeto, le solicitaría que se tomaran en consideración estos argumentos, ya que si bien no están directamente plasmados en el dictamen, sí se encuentran en la misma línea de argumentación, su señoría. No sé si tenga algún inconveniente en que yo lo sea. escucho. Ok, muchas gracias. Pero nada más que lo voy a acotar, no voy a estar aquí No. considerando y haciéndome una resolución que a su consideración nada más tuvo es que haber contestar. emitido. Permítame. Sí. Que a su consideración tuvo que haber emitido el Ministerio Público, que no está aquí presente. Ok. Adelante. Gracias, su señoría. Bueno, esa es la contestación nada más a ese agravio, por eso es por lo que no se Ya lo no escuché, se licenciado, investigó. ¿qué más? Respecto del hecho de que haya 3 víctimas, en cuanto para poder considerar que en todo caso se daría la hipótesis prevista en el artículo 246, 246, del inciso C, del último párrafo del artículo 246, en donde dice que se investigarán de oficio, entre otros, los delitos previstos en el artículo 230 cuando se cometan en perjuicio de 2 o más víctimas. Tampoco se consideró la aplicabilidad de dicha fracción, sino, como lo señaló el asesor jurídico, el del artículo 246, párrafo tercero, inciso B, en donde se señala que el artículo 230 es de querella, y no se actualiza la que señala en este momento el asesor jurídico, toda vez que no recayó respecto de las otras señaladas en su momento como víctimas, no recayó directamente el engaño. Dentro de los hechos señalados por la querellante, señaló que ella es a quien le presentó el ahora imputado Jesús Díez de Solano. Le presentó el contrato en fecha, sin que haya precisado el día, en el mes de agosto del 2016. Si bien es cierto, se desprende de lo que señaló en su escrito de querella, así como en la escritura pública donde se hace la adjudicación de que efectivamente existe una copropiedad respecto de dicho inmueble, también es cierto que, le repito, no se desprende que ellos hayan sido objeto directo del engaño, que haya recaído sobre ellos el engaño. Y para sostener tal postura, me permito citar el criterio jurisprudencial 2017-900 de la 10ª época, en el que, bajo el rubro fraude genérico, para que se actualice la calificativa prevista en el artículo 230, último párrafo del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y determinar que se engañó a 2 o más personas en relación a la celebración de un contrato de servicios, es necesario que quien se considera afectado haya firmado dicho documento, pues de lo contrario se considerará únicamente como víctima indirecta. Y en lo esencial, en lo toral, dicha tesis señala que, de acuerdo al 230 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable ahora a la Ciudad de México, relativa a que el fraude se comete en agravio de 2 o más personas, es necesario que el contrato haya sido firmado por 2 o más personas, lo que no ocurre si un familiar firmante refiere haber sufrido alguna afectación derivada
algún familiar del firmante, perdón, un familiar del firmante refiere haber sufrido alguna afectación derivada de la conducta delictiva, pues la firma autógrafa de la persona es la manifestación de su voluntad a efecto de obligarse jurídicamente, por lo que es indispensable para determinar que el engaño fue a dos o más personas. Argumente, no me lea, Bueno, argumente. nada más era en lo toral, esto es, resulta que es indispensable para poder determinar en este caso un engaño, que la persona se haya visto afectada directamente a través del engaño. Y también cito la siguiente tesis, la 163635, bajo el rubro fraude no se actualiza la calificativa previsto en el último párrafo del artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal, si al inculpado se le atribuye la comisión de 2 fraudes contra diferentes ofendidos, y también va en el mismo sentido, su señoría, de que se requiere que el engaño o el aprovechamiento del error para el caso del fraude recaiga directamente en contra de 2 o más personas. Que respecto de la conducta engañosa. Es por eso, su señoría, que tampoco se considera que resulte aplicable dicha situación para poder considerar este delito de oficio, y por eso en todo momento se ha manejado como un delito de querella, y al haber tenido conocimiento la víctima de este probable fraude desde el mes de agosto del 2016, de acuerdo al artículo 110 del Código Penal, para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se establece un plazo de 1 año contado desde el día en que quienes puedan formular querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, fecha en la que esta persona, la ahora querellante, tuvo conocimiento tanto del delito de fraude como de la identidad del delincuente, en su caso Jesús Díez de Solano, en su carácter de apoderado legal de Central de Aduanas SADCB. Es por ello, su señoría, que a partir del mes de agosto del 2017 se puede afirmar que la conducta por la que presentó querella la persona aquí presente se encuentra prescrita, y por lo tanto se solicita que se confirme la resolución de no ejercicio de la acción penal. ¿Es cuánto? Le pregunto nuevamente, licenciado, Sí. toda la argumentación y tesis que me dijo, ¿lo insertaron en Sí. el acuerdo? Esa parte es no, las motivo- tesis de jurisprudencia no, sí se argumentó evidentemente todo lo relativo al momento en el que tuvo conocimiento, y lo relativo al momento, al artículo 110, con el que se señala un plazo de 1 año a partir de que se tiene conocimiento del delito y del delincuente, para poder, poder formular la querella. ¿Es así, asesor? No, su señoría, únicamente se señala, bueno, la última parte es cierto. Lo que yo leí incluso es lo que la argumentación y el fundamento que el Ministerio Público hace en su Pero la determinación. argumentación, así como lo dijo el señor No, de licenciado, ninguna así lo manera, dijo el señor. Ministerio No, Público. no. A ver, licenciado, No, de ninguna manera. No, es lo que le estoy comentando, su señoría, en el sentido de que efectivamente se señaló la última parte que le dije, como lo está aceptando la asesoría jurídica, en el sentido de que se fundamentó que la persona tuvo conocimiento desde el mes de agosto del 2016, y que al tratarse de un delito de querella, Eso en únicamente términos del es. artículo 246, para párrafo tercero, inciso B, se consideró un delito de querella, y por lo tanto, en términos del artículo 110, se aplicó 1 año para realizar el conteo de la prescripción, mismo que aconteció en todo caso en agosto del 2017. Eso sí está argumentado, su señoría. muy bien. Tengo suficiente información para resolver la petición de la asesoría jurídica, por lo tanto me quedo cerrado el debate y voy a proceder a resolver. Primeramente, he de referir la situación de la temporalidad que se tuvo para llevar a cabo esta audiencia, y de la cual se observa que está en tiempo y legitimado para hacerlo la ofendida aquí presente respecto a ese acuerdo de nuevo ejercicio de la acción penal del 30 de marzo del 2021, puesto que fue interpuesto el 15 de abril, esto es, entre los 10 días hábiles que marca la ley. Ahora bien, primeramente he de referir un marco normativo al respecto del no ejercicio de la acción penal, y se tiene primeramente el artículo 1º, párrafo 3º de la Constitución, en el cual refiere que todas las autoridades, como es este resolutor, en el ámbito de su competencia, que acepto puesto que los hechos sucedieron en esta ciudad capital, tienen la obligación de respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de todos los gobernados, en este caso de la víctima aquí presente. Asimismo, el artículo 20 constitucional refiere en su apartado C los derechos de la víctima y del ofendido, y entre ellos es muy puntual
en su fracción séptima, de impugnar ante autoridad judicial el no ejercicio de la acción penal. Y además el Ministerio Público tiene la obligación, en términos del artículo mencionado, la conducción e investigación de los hechos que le ponen a su conocimiento, y para ello tiene dos auxiliares, que es la policía y el ámbito pericial. Asimismo tenemos el artículo 155 y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de las cuales pregunto a los intervinientes si se manejó alguna hipótesis de sobreseimiento en dicho acuerdo. Sí, señoría. ¿Cuál fue? ¿De 327 qué fracción? Sí, permítame, señoría. ¿Tiene usted el dato? Sí, 327, fracción sexta. su Muy bien, señoría. fracción sexta. Gracias. Sí. Ahora bien, ya en haber referido el marco normativo, se observa que en el aspecto doctrinal se tiene que la legalidad procesal no constitucional indica que todo acto de autoridad, en este caso como Ministerio Público, debe fundar y motivar sus determinaciones. Y como primera fase se tiene que deberá de iniciar la investigación, persecución y concluir su indagatoria para llegar a una sentencia, que es la finalidad, pero puede haber excepciones. Esto cuando existe imposibilidad presupuestal, fáctica o jurídica. En el ámbito de imposibilidad presupuestal, cuando hay una prescripción, por ejemplo, como es el caso, fáctica cuando no hay suficiencia probatoria, o jurídica cuando hay una supresión del tipo. En este contexto, esa imposibilidad presupuestal que refiere a la representación social es la prescripción, y al efecto fundó en esos numerales señalados de 110, 246, párrafo tercero, y 230, todos del Código Penal. Ahora bien, ya con la información que tengo, he de señalar primeramente que va a ser procedente la solicitud planteada por la asesoría jurídica, puesto que no comparto el criterio que refirió el Ministerio Público en dos aspectos. Primero, de esta información no puedo tomar en consideración los puntos de vista subjetivos que usted realiza, porque el acto reclamado, o sea, como tal, lo que se duele la asesoría jurídica con su víctima, es lo que está plasmado en esa determinación del 30 de marzo de 2021, no lo que usted considere que se tuvo que haber hecho o realizado, puesto que no puede ser concebible que maneje o refiera que se hizo un estudio genérico de un asunto. No, eso no puede ser por parte de un órgano técnico. Deben de fundar y motivar sus determinaciones en forma exhaustiva y prever todas las hipótesis que puedan afectar, en este caso, a la víctima, y no nada más manejarlo de una forma simple y llana. Prescripción, se termina el asunto. Claro que no. Deben de hacer un estudio técnico, fundando, aplicando los preceptos jurídicos, explicando por qué son aplicables y exponiendo la motivación, que son causas, razones o motivos, circunstancias que se tiene para justificar el acto de molestia, lo cual es evidente que no lo hizo el Ministerio Público, que determinó el 30 de marzo del 2021. Y sus argumentaciones, evidentemente que no las puedo tomar en consideración respecto a sus agregados que hizo esa determinación, puesto que son conjeturas que en su momento se tuvieron que haber plasmado, al igual que las jurisprudencias que hizo referencia. En ese contexto, tengo que señalar puntualmente que la tutela judicial efectiva, que como derecho humano pertenece a la víctima en estos momentos, conlleva el acceso a la procuración de justicia. El no hacerlo así, evidentemente que se está vulnerando su derecho fundamental. Desde mayo del 2019 a marzo del 2021, casi 2 años de negación de justicia a la señora aquí presente, de la cual es inconcebible también como órgano técnico que se tarde de 2 años en determinar un ejercicio de una prescripción. Además, por simple lectura, Ministerio Público, se desprende que en el escrito de denuncia realizado el 22 de mayo del 2019,
refirió puntualmente que ella es beneficiada en ese testamento sobre el inmueble de Sinaloa 66 en la colonia Peñón de los Baños de la alcaldía Venustiano Carranza en esta ciudad capital, y puntualmente refirió también, no fue controvertido, de que ella es beneficiaria al igual que sus dos hijos, Marcela y Javier. Estamos hablando de 3 personas, de las cuales, como tipo penal que se inició la indagatoria, fraude, y como consecuencia un posible uso o falsificación de documento, recae en el bien jurídico patrimonial de los 3, porque los 3 son beneficiados en esa testamentaría. Aquí no veo que nada más haya sido la señora beneficiada y que como consecuencia de eso ella trate de adjudicarle a sus hijos, no. En forma directa, puntual, se refirió que ellos son los 3 beneficiados de ese inmueble a través del testamento, lo cual no podemos controvertir o determinar quiénes son o no son los beneficiados. Son 3, y a los 3 su bien jurídico patrimonial les afecta la conducta del hoy investigado. ¿Por qué? Primeramente, la señora hace valer esa denuncia de hechos, porque no es un órgano técnico ella, es una gobernada, en el término de 2 años 9 meses del conocimiento de los hechos al momento de presentar su denuncia, es decir, dentro de los 3 años que tiene para presentar su denuncia. Es evidente que aquí la investigación debe ser tendente a demostrar si esos hechos son penalmente relevantes. Y en ese contexto, primeramente como fundamentos, no pueden desapartarse del artículo 246 y 230 del órgano punitivo, puesto que ahí refiere puntualmente que cuando se trate de 2 o más ofendidos, el requisito de posibilidades de oficio, no de querella. Ese es un simple razonamiento lógico jurídico, lo cual el Ministerio Público, que determinó el no ejercicio de la acción penal, soslayó y pasó por alto, y de manera simple y singular refiere que hay querella. Y el hecho de que las argumentaciones tendentes a que Marcela y Javier no son afectados también queda de fuera con el simple razonamiento de la testamentaría que acabo de realizar. Consecuentemente no es de querella, sino es de oficio. Aunado a ello, dejó de lado el Ministerio Público igualmente su obligación de realizar la investigación puntual, puesto que no llevó a cabo los actos de investigación que solicitó la víctima, como es la declaración del apodado de Lomelí Hermanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, el perito, darle intervención al perito, la inspección en el lugar de los hechos y las copias certificadas del Archivo General de Notarías. Eso no lo hace, sino en cambio toma en consideración una copia simple que le emitió el propio notario respecto a ese inmueble, a ese contrato de ese inmueble. Pero fuera de eso no realizó actos de investigación. Por lo tanto, es evidente que le asiste la razón y se va a revocar la determinación del 30 de marzo del 2021 para que se regrese al Ministerio Público Investigador, quien en el término de 10 días hábiles a partir del día de mañana tendrá que emitir un acuerdo en el cual reaperture la investigación, realice los actos de investigación tendentes a los hechos que penalmente considere relevantes y darle la intervención activa al asesor jurídico para que pueda aportar también datos de prueba que considere también pertinentes, para que en comulgación y cooperación con el Ministerio Público pueda llevar a cabo la investigación, independientemente que al final de la misma puedan o no determinar un ejercicio o no de la acción penal. No lo voy a percibir al Ministerio Público Investigador. Espero que en estos 10 días me rinda el informe y una vez que suceda eso, dejaré de conocer este asunto. Si en el caso de los 10 días no ha dado cumplimiento el Ministerio Público Investigador, a partir de mañana pueden solicitar a este resolutor alguna medida de apremio.
¿Alguna petición o aclaración? Únicamente, señoría, en términos del 50, copia del audio y video, señor. Gracias. ¿Alguna petición o aclaración? No, nada más. Muchas gracias, Susana. Pásalo. También en los mismos términos, copia de audio y video. señor. Muy bien. Espérase copia de los solicitados que se dejan unidad para que pasen por ella en días y horas hábiles y le autoricen a personas mencionadas para tal efecto y dispositivos para tal fin. No ven nomás que avanzar en la presente audiencia, da por concluida, tomen asiento y gracias.